Bien, he querido activar esta interpelación al finalizar la legislatura porque creo que es el mejor momento para poder hacer un balance de la acción política de este Gobierno en materia de patrimonio. Me gustaría, en esta interpelación, que se nos diera respuesta a una serie de preguntas que le voy a formular, como, por ejemplo, conocer cuántos inmuebles se han sacado a subasta en esta legislatura, cuántos de ellos se han conseguido vender finalmente, qué recaudación se ha obtenido de todo ello, qué salida se le ha dado a los inmuebles propiedad del Gobierno de Aragón sin uso, o qué política ha seguido el Gobierno de Aragón para darle una salida, un uso certero a los inmuebles vacíos sin uso que tiene el Gobierno de Aragón. Estaré muy atenta a sus respuestas. Efectivamente, bueno, pues no he obtenido muchas respuestas, como tampoco lo ha hecho usted en anteriores ocasiones que le he preguntado sobre este mismo asunto. Le hice alguna pregunta que no respondió y también pedí una comparecencia del director general de Contratación y Patrimonio, que tampoco arrojó luz a este asunto. Efectivamente, el Gobierno anterior, ante la falta de recursos, ante la caída y el desplome de los ingresos, tuvo que recurrir a la venta de patrimonio. Y, bueno, pues es algo habitual en muchos gobiernos que quieren conseguir más recursos. Este Gobierno ha tenido una política de subida impositiva como nunca la ha habido en la historia del Gobierno de Aragón y no ha optado por otras fórmulas. Pero yo muchas veces le he dicho que había otras fórmulas. Pues, evidentemente, reactivar la economía para que hubiera mayores ingresos a través de la recaudación, obtener una mayor eficiencia en el gasto o políticas activas contra la lucha contra el fraude. Y una de las vías que también tenía este Gobierno para obtener mayores ingresos era el de la venta de activos, pero no tanto para recaudar más, sino para ser más eficiente y, sobre todo, para reducir gastos que el Gobierno de Aragón tiene que abordar, aunque no tengan uso. Se hicieron subastas de coches, se han hecho subastas de inmuebles, pero, desde luego, no ha habido mucha utilidad ni uso para reducir los gastos en aquel patrimonio improductivo. Y también porque su desuso no es óbice para el pago de impuestos y para los gastos de mantenimiento de seguridad. Y le voy a decir, decía usted que había 800 edificios propiedad del Gobierno de Aragón, pero yo no le hablo de los edificios propiedad del Gobierno de Aragón, sino de los edificios propiedad del Gobierno de Aragón vacíos, sin uso, y que además el Gobierno de Aragón está pagando por ellos un mantenimiento, un IBI o gastos de seguridad, o aquellos edificios vacíos emblemáticos a los que hay que dar una salida. Me refiero, por ejemplo, pues a la antigua Escuela de Artes que hay en la Plaza de los Sitios. Me refiero al Casino Montes Blancos, por el que el Gobierno de Aragón está pagando 30.000 euros de IBI todos los años. Me refiero a la antigua Junta de Protección de Menores de la calle La Gasca, o al Pabellón de Aragón de la Expo, o al antiguo Orfanato de Agustina de Aragón, o a los 4 edificios de los juzgados, de los antiguos juzgados del casco histórico, tanto a los juzgados de sección como al de vigilancia, a los de la Plaza del Pilar y de la calle Prudencio, o, por ejemplo, a la residencia del Buen Pastor. Me refiero a todos los edificios de la zona Expo que están completamente abandonados y dejados de la mano de Dios. Y, en este sentido, le tengo que decir que hay, además de estos que le he nombrado, otros que siguen vacíos, deteriorándose y sin un uso claro en el futuro, como, por ejemplo, algunos que han sido un fracaso auténtico, aunque no sean propiedad del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene muchísima responsabilidad, como, por ejemplo, el fracaso sobre el futuro del pabellón Expo, el pabellón de España de la Expo, y que, como digo, este Gobierno, en conjunto, en cuanto a todos los edificios, no ha sabido darle una salida digna a todos ellos. No ha habido imaginación por parte del Gobierno de Aragón para darle un uso a estos edificios emblemáticos de la ciudad y, por lo tanto, la gestión de los edificios
históricos emblemáticos del centro de la ciudad y de los edificios emblemáticos de la zona Expo ha sido un auténtico fracaso. Todos los proyectos ilusionantes que hubo para la Posexpo, ninguno ha dado hasta ahora, no ha tenido ninguna viabilidad posible. Me dirá usted el pabellón Puente, pero convendrán conmigo que es un tema que está impulsando Ibercaja, no este Gobierno. Durante la crisis, pues lo entiendo, lo puedo llegar a entender. Sin recursos era difícil darle un uso, rehabilitar ese tipo de edificios, pero cuando no hay crisis y cuando se gestionan 1.300 millones de euros más, pues creo que ustedes tenían un compromiso que han dejado escapar con el patrimonio emblemático de esta ciudad. ¿Qué fue de hacer Aragón y Zaragoza la referencia internacional del agua? ¿O las conversaciones que ha habido con el señor Sánchez, con el Gobierno de España, sobre la posibilidad de que el pabellón de España fuera un centro de investigación de referencia del cambio climático, uno de los grandes olvidados del recinto Expo? ¿O qué hay del pabellón Aragón, otro bien de interés? Señorías, guarden silencio, por favor. Otro bien de interés cultural que también sufre en silencio a la espera de un comprador que dote de uso este espacio, o de un uso que el propio Gobierno de Aragón le pueda dar al pabellón del agua, deteriorado, sin dinero para su conservación, ni acometida de reforma, ni inversión alguna, con una dejadez absoluta, nido de palomas, con todas las fachadas pintadas y completamente abandonado? ¿O la Torre del Agua, que sigue cerrada y que solo ha abierto sus puertas al público en contadas ocasiones tras la Expo? Ahora, a 2 meses de las elecciones, bueno, pues de repente sale una noticia que, en fin, que no tiene mucho recorrido, una idea vaga e imprecisa que creo que, como digo, no tiene nada de recorrido. O, por ejemplo, señora Gastón, ¿tiene usted algún problema? Porque es que no le estoy interpelando a usted. No, lo tiene usted, que no para de interpelarme a mí. Entonces, gracias. O bien, la antigua Escuela de Artes o el edificio de la calle La Gasca, por irme fuera de la Expo e irme al casco histórico, completamente edificios emblemáticos, abandonados, no, abandonadísimos. O los antiguos juzgados. ¿Qué ha sido del traslado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar? Sin presupuestos, ¿será posible, señor Gimeno, trasladar el IAS a los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar? ¿De verdad que será posible, sin presupuestos, acometer algunas de las cuestiones fundamentales para que el IAS pueda estar con todo su personal en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar? Pero ¿y qué pasa con el resto de edificios vacíos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar, señor Gimeno? 4 edificios en total. El IAS solo cubre unos pocos metros cuadrados de todos los metros cuadrados de los 4 edificios de los antiguos juzgados. Y creo que hay necesidades suficientes en el casco histórico para que el Gobierno de Aragón le hubiera podido dar una salida a la política de patrimonio de edificios emblemáticos sin uso. Por lo tanto, intervenciones en edificios emblemáticos en esta ciudad, 0. No ha habido política, no ha habido acción, más bien ha habido mucha inacción. Y a esto, si se le suma todos los edificios emblemáticos vacíos sin usos que el Gobierno de Aragón ha sido incapaz de darle uso, a los 52 edificios emblemáticos propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, a los que, también apoyados por ustedes, tampoco han sido capaces de darles un uso, porque tanto monta tanto Podemos como Partido Socialista, pues nos da, si lo agitamos todo, una coctelera de vandalismo, abandono, dejadez, falta de ideas, falta de soluciones a un problema que, como digo, además es grave porque cuanto más abandono hay en este tipo de edificios, mayor es el coste de su mantenimiento y de su rehabilitación. Por lo tanto, finalizo
diciendo que me gustaría, de verdad, que usted me dijera, en cuanto a los edificios emblemáticos propiedad del Gobierno de Aragón sin uso, cuál ha sido la gestión de este tipo de patrimonio, porque yo creo que la acción política del patrimonio del Gobierno de Aragón, del patrimonio sin uso del Gobierno de Aragón, ha sido más bien la completa inacción a una política que creo que ha sido nefasta de todos los inmuebles de titularidad pública que componen el patrimonio histórico-artístico de esta ciudad. Gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra.